por emuná. Vamos a ver si hoy tocamos algo de emuná. ¿Cuántos están listos? Si usted tiene libreta, puede apuntar E-M-U-N-A-H. Para deletrear, cuesta. Emuná. Y ahora sí, aquí ya hay quiz, hoy hay examen. Hablamos de emuná el domingo tras anterior. ¿Quién puede brevemente decir qué es emuná? ¿Y cuál palabra se usa en la Biblia, traducida en español, para decir emuná? Fe. Fe. Pero no la fe que conocemos siempre, ¿verdad? No la fe que creemos que es fe. Emuná es un concepto diferente. ¿Y qué es emuná? Para los que aprendieron, dígame alguien, por favor. Confianza, Ajá. obediencia, Firmeza, convicción. revelación, puede ser. Para no repasar todo lo de la vez pasada, ahí está un video, se llama Emuná, véalo en la página YouTube de Ciudad Sion. ¿Cuántos están escritos ahí? Si no pueden meterse y ahí véanla 1 o 2 veces, aprendan Emuná. Fe no es creer con la mente, no es creer que yo creo algo, sino es una experiencia que produce revelación y que te lleva a Dios por algo que usted ya vio. 5 sentidos espirituales. Ahora, no puedo entrar en ese tema que ya lo vimos, esto es como una continuación, parte 2, pero es importante saber, hermanos, que la salvación es por qué. Decimos que es por fe, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Vea lo importante de la palabra fe o emuná. Pero creemos que la salvación es por fe. Yo creo que Jesús es el Señor, ya soy salvo. Pero emuná no significa eso. Emuná es, porque esto lo vamos a asociar con Shema. Hoy vamos a hablar un poco del Shema también. ¿Quién sabe qué es Shema? Bueno, lo vamos a hacer también porque la fe está unida al Shema. Entonces, emuná, el justo por la fe vivirá, o seremos salvos por fe. Sería por emuná, porque usted ya tuvo una experiencia que le causó convicción y usted va a ser fiel a eso y va a caminar en eso y va a tener confianza en eso. Ok, no es nada más creer, es unirse a eso que usted sabe que es cierto, porque ya es una convicción en usted, y ser fiel en ese caminar, en eso que usted ya sabe que es, que le fue revelado. Recuerden que la fe es la revelación de las cosas que no se ven, como lo dice en la pechita. La fe es revelación a lo último, y es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fuese una realidad. Amén. ¿Qué está esperando usted? Bueno, ten emuná y ten revelación y convicción de que así va a ser. ¿Y cuál es el símbolo de que tenemos emuná? Que reposamos, que descansamos, porque sabemos que así va a ser en el nombre de Yeshua en su tiempo. Emuná, firmeza, reposo y descanso. Tenemos shalom en emuná. Descansamos en la fe en el emuná, ¿verdad? No hay ansiedad en la emuná. Pero, ok, por la fe, pero la fe sin obras es muerta. Entonces aquí es donde vamos a desglosar varias cosas. Por ejemplo, el aspecto también de la gracia, la falsa gracia o la falsa enseñanza de esa gracia absolutamente absurda. Hay que desglosar varios puntos. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 2 y el versículo 14 en adelante. Vamos a estar casi que en Santiago y en Romanos y en otros versículos por ahí, porque a veces pareciera que la Biblia se contradice, ¿verdad? Porque por un lado dice que solo cree y será salvo, y por otro lado dice que tienes que tener obras para ser justificado. La Biblia siempre, muchas veces parece que se contradice, pero hay que saber cómo tomar la Biblia. Tiene que ser un mensaje global. Usted no puede separar un versículo de los otros, siempre tiene que leerse todo el contexto de lo que usted está leyendo para que se arme la verdadera, lo que le llama uno exégesis o la revelación de lo que se quiere decir. Entonces, fe, salvación por fe, salvación por obras. Oigan, ¿hay salvación por obras? Cualquiera diría, en el mundo evangélico dirían no, ¿verdad? Todos ustedes dicen no, y yo le digo que sí también. Y aquí es donde hay choques, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la Biblia, no porque yo lo digo.
Y luego dice que también la fe viene por el Oír y el oír ¿qué? la palabra de Dios. Entonces ahí oír sería Shema, y por eso tenemos que entender que es Shema, ¿verdad? Dice versículo 14. Estamos leyendo la Biblia, para que no vean que el pastor inventó esto. Apunten ahí los versículos. Hermanos míos, dice, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, pero no tiene obras? ¿Podrá acaso su fe salvarle? ¿Podrá acaso la emuná salvarle? Yo necesito que ustedes vean por favor el video de la emuná, hermano, para que luego comprendan mejor esto. Absórbanlo esto. ¿Podrá acaso la fe salvarle? Versículo 15. Si un hermano o una hermana estuvieran desnudos y carentes de sustento diario, y alguno de ustedes le dijera, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo que se necesita para el cuerpo, ¿qué provecho hay? De la misma manera también la fe sin obras está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis hechos. De manera que ahí sí entra el concepto de emuná, porque emuná es obras. Cuando usted lee, cada vez que lee fe en la Biblia, cada vez que usted lee fe, aprenda esto, está hablando obras también. La fe son obras. No es creer en un personaje histórico de hace 2000 años, porque los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Es una acción que hay que tomar consecutiva, y aquí sigue. Por ejemplo, tú crees que Dios es uno, haces bien. Los espíritus malignos o los demonios también creen y tiemblan. Lo que decíamos la vez pasada, los demonios creen. Sí. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Pero qué tipo de creer? Y lo conocen. Porque hay diferentes tipos de emuná, diferentes tipos de fe, ya los vamos a nombrar un poquito. Una cosa es creer en eso, creer en ese personaje, saber que existe, y otra cosa es creerle para caminar en eso que ese que existe está diciendo. Una cosa es creer en, y otra cosa es creerle para caminar en eso que se está diciendo. Entonces ahí hay algo que hay que desglosar y lo vamos haciendo en estos minutos. Dice, por versículo 20, pero ¿quieres saber, oh hombre débil, que la fe sin obras está muerta? Nuestro padre Abraham, oigan hermanos, porque aquí es donde se contradice un poco las cosas. Y antes de leer esto, este libro de Santiago lo quisieron sacar de la Biblia, ¿ustedes sabían? Hubo una reforma en 1500 de Lutero, donde salen los protestantes. Se sale de la iglesia católica, se ponen las 95 tesis, protestamos, no queremos hacer lo que la iglesia católica está haciendo. Y ellos empezaron a decir, salvación por fe, sola escritura. Martín Lutero, cuando leyó esto que yo estoy leyendo, no le gustó, y él luchó para sacar este libro de la Biblia. La Biblia ha tenido libros, se han sacado libros, se han escrito libros, se han sacado libros. Porque no supo unir, casar las dos vertientes. Aquí lo vamos a hacer hoy. Entonces, oigan, nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Y ahorita vamos a ver cómo en Romanos dice que Abraham solo fue justificado porque creyó. Y aquí dice que por las obras fue justificado. ¿Qué saca usted con decir yo creo y no hace? ¿Eres justificado por eso? No. Tiene que haber una opción consecutiva siempre. Miren hermanos, dice, tú ves que su fe fue respaldada por sus obras, y mediante ese hecho fue perfeccionada su emuná, y tuvo cumplimiento de la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue considerado por justicia y fue declarado amigo de Dios. Tú ves entonces que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe son obras. La salvación es por fe, pero el decir que es por fe está diciendo que es por acciones también.
Ustedes han escuchado cuando Yeshua estaban los que estaban echando demonios y profetizando, y él decía que no los conozco a ustedes, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y dice, nunca los conocí a ustedes, hacedores de maldad. Ahí la palabra hacedores de maldad, la palabra maldad es anomía del griego y significa infringidores de la ley, de la Torah. Yeshua está diciendo eso. El que dice que vino a predicar un mensaje de pura gracia porque sí, dice, porque muchos nos preguntamos, pero ¿por qué si profetizaron? ¿Por qué hicieron esto? Porque un don puede estar operando en alguien que inclusive está en cierta desobediencia y no está caminando en Torah o en ley de Dios. Y Yeshua les dijo, ustedes pueden hacer eso, pero apártense de mí, no los conocí porque no caminaron en la ley. Y ahora se habla de que la ley no existe, se abolió. Y Yeshua mismo dijo, no he venido a abolir la Torah. Lo que pasa es que hay que saber cómo interpretar hoy día esta Torah, sabiendo que no nos tocan muchos rigores sacerdotales y de campamento israelita y todo eso, pero sigue habiendo siempre un pago por nuestras obras, y lo vamos a ver ahora en Romanos y en Apocalipsis ahora, porque Apocalipsis está lleno de eso, está lleno de lo que se te va a dar por lo que hiciste también. Entonces vamos a ver, dejen tal vez pueden dejar marcado por ahí con algo Santiago por si volvemos ahí, pero vamos a ir a Romanos, el libro de Romanos. Vamos a leer un poco de versículos, no mucho, pero es necesario que aprendamos esto, hermanos. Hoy hay revelación de Dios. Romanos capítulo 2. Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Esto que estábamos leyendo, la carta de Santiago, el hermano de Jesús, de Yeshua, que era Jacobo. Romanos 2. En Romanos y en Gálatas se habla de una justificación solo por fe, pero hay que saber cómo tomarlo, y ese es Pablo que está hablando de justificación solo por fe. Pero vean cómo él también habla de que no solo por fe. Aquí mismo en Romanos está en Romanos capítulo 2 y versículo 6 y versículo 13. Oigan, hermanos, dice, versículo 5, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios, quien recompensará a cada uno conforme a sus obras. Pablo está diciendo esto, y vea como ahora dentro de unos reglones más adelante parece que se contradice. Si no entendemos lo que significa emuná y shema, no vamos a comprender el real mensaje bíblico. Versículo 13, porque no son los oidores de la Torá o de la ley los que son justos delante de Dios, sino que solo los que ponen por obra la ley son justificados. El apóstol Pablo está diciendo esto. Biblia estamos leyendo, hermanos, ¿verdad? Sí. En Romanos, en Apocalipsis, alguien llega a Apocalipsis y me lee capítulo 2, es muy fácil, es el último libro, capítulo 2, 23, y otro con Apocalipsis 20:12, para ir un poquito más ligeros, solo para corroborar esto. Y en lo último vamos a terminar con esto de la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo quiero que entiendan esto, ese versículo que está en Romanos 10:17. Hoy Dios va a levantar tu emuná, tu fe, aquí. Amén. ¿Quién tiene Apocalipsis 2? Levanta la manita y lo lee. 2:23. Sí, por favor. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Según vuestras obras. Y usted lee el mensaje de las iglesias del Apocalipsis, los primeros capítulos, siempre termina diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Dice a todo el mundo, al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Entonces sí hay que llegar a una meta y hay que vencer, hermanos. Amén. Ok, 20:12. Y ya los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces en el cielo hay varios libros. El libro de la vida, el libro de aquí, Moisés tiene otro libro. Dice, fueron abiertos los libros, yo no sé cuántos libros, pero hay uno que es el libro de nuestro historial. Y los ángeles se encargan de eso, ustedes sabían. Sí. Los ángeles hacen siempre recordatorio. Están escribiendo, están haciendo como un almanaque suyo. Está el libro de los hechos de los apóstoles, está el libro de los hechos de Mónica, el libro de los hechos de doña Laura, el libro de los hechos de Jennifer. Ahora hay una gracia, ahí sí entra la gracia, hay una gracia maravillosa, que si solo dependiera de obras nadie podría también. Y esa es la gracia que nos cubre, por el arrepentimiento, hay limpieza, entonces sí podemos hacerlo. Ok, Romanos, y ahí mismo en Romanos, capítulo 4, vean cómo parece que se contradicen, pero hay que ir entendiendo estos puntos. Y más ahora con esto que se enseña hoy día, hermanos. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? Porque si Abraham fue justificado por sus obras, tenía de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue considerado por justicia. Porque el que trabaja no se le considera su salario como favor, sino como deuda. Bueno, ahí seguimos y dice luego 6, como también David declaró acerca de la dicha del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo, dichosos son aquellos cuya iniquidad es perdonada, cuyos pecados son cubiertos. Aquí está hablando de una fe, una justificación sin obras. ¿Pero qué es emuná entonces? Dígame otra vez. Confianza, fidelidad, certeza de que Dios está Y obras. y obras. Porque la emuná sin obras está. Entonces cuando se habla de justificación por fe, automáticamente siempre está incluyendo un caminar en esa convicción que usted tiene. Amén. 5, 1 y 2. Así que, por cuanto somos justificados por medio de la fe, por medio de la emuná, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien fuimos acercados mediante la fe a esta gracia. Y ya vamos a ver lo que es gracia un poquito mejor, en la que estamos y nos deleitamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fuimos acercados por la fe a esta gracia. En la palabra nos dice, entren por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Vean lo que es gracia. Vamos a tratar de definirlo un poco mejor. Entren por la puerta estrecha. ¿Quién ha entrado por la puerta estrecha aquí? Da miedillo, ¿ah? ¿Quién ha entrado por la puerta estrecha? Cuando usted entró al reino, cuando usted recibió el Espíritu Santo, cuando Dios te ministró un día, ¿lo hizo por las obras de la ley o por fe? Por creer, porque sí. Yo estaba ahí en mis andadas y el Espíritu cayó sobre mí, me llamó y yo no andaba haciendo nada bueno. Esa es la gracia inicial. Pareciera como que la gracia es medio no engañosa, no es la palabra, pero que hace un truquito, ¿verdad? Porque te toma, te toca, te ministra y te hace pasar por la puerta estrecha. Esa es la gracia que vino sobre usted. Se le regaló la entrada al reino para que pase por esa puerta, pero luego dice que ese camino es estrecho. Una vez que usted pasa por ahí, esa gracia que por fe te salvó, te hizo entrar ahí, es un poder a la vez que te inviste para poder caminar en ese camino estrecho de obediencia y de obras. Entonces la gracia son obras siempre en un caminar estrecho. Gracia para entrar y gracia como un poder que te capacita para caminar en la Torá. La gracia que no tuvieron los antiguos. Hoy tenemos esa gracia de Dios para operar. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Quién sabe qué es Shema? Vamos a ir aterrizando ya. Quédense ahí en Romanos, ahí vamos terminando. ¿Qué es Shema? ¿Y a dónde está esa palabra Shema en la Biblia? Muy importante. Dirían los jovencillos, y en eso, entre esos estoy yo, demasiado importante. Fuego. ¿Qué es Shema? Escuchar.
Shema Israel, ahí está. Uno es. Exactamente. Oigan esa moto. Oigan esos pasos. Ahí estamos oyendo un sonido. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. ¿Qué es Shema, Jennifer? Escuchar como obediencia, ¿Qué más? obedecer a Dios y los mandatos que Él da. Escuchar inteligentemente y caminar en eso que usted está escuchando. Digerir lo que usted está escuchando, procesarlo hasta que se haga suyo y usted luego se hace fiel y dice sí, amén a eso. Recuerden que amén en Muná viene también de esa misma palabra amén. Ya que también Shema es escuchar con fe, teniendo la emuná de que No hay emuná sin Shema y no hay Shema sin emuná. Cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el mayor mandamiento de todos, ¿qué dijo él? Shema. Shema Israel. Lo primero que dijo del mandamiento más importante es, usó la primera palabra Shema, escuchar. ¿Cuántos están escuchando hoy aquí? Amén. No, realmente. Amén. ¿Cuántos están Shema? Amén. Porque su fe viene por el Shema y el Shema la palabra de Dios. Amén. Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos hemos Shema ese mandamiento? No, escuchen, hermano, todos los días está acordándose de ese mandamiento del amor, porque el amor cumple toda la ley. Y en la Biblia ese Shema está repetido. Y si hay algo que Dios hace en la ley es recuerda a Israel. Shema, aquello que te di. Recuerda los mandamientos. Háblale a tus hijos en el camino, en la mesa, en la calle. Con una mosca saca un mensaje de Dios. Con todo habla de Dios. Escríbelos en los postes. Escríbelos en tu frente. Porque el Shema es también recordatorio continuo hasta que se haga uno, hasta que se haga tuyo. Y eso produce una fe que es otro nivel de fe que vamos a hablar también. Cuando está esa ocasión, ese espíritu mundo, tiene que tener Shema, que es ya la Shema de revelación, para actuar y manifestar. Y que se hagan las cosas. Y es diferente. Vamos a Romanos 10:17. ¿Cuántos hemos escuchado esto? Por aquí nos vamos a quedar. 10:17. Nos toca, hermanos, aquí romper un poco la teología tradicional evangélica. Así que cuando usted traiga a alguien aquí, de una vez dígale, acomódese ahí un poquito a lo que se va a mover y al mensaje. Porque no vamos a predicar doctrina de seminario ni de denominación, sino doctrina de la raíz bíblica, de la Torá, de lo que Yeshua quería decir según la cultura y el lenguaje original. No vamos a repetir como lora lo que el instituto ha estado enseñando por mucho tiempo muy erróneamente, sino que vamos a ver qué es el contexto real. Y entonces, en Romanos 10:17, lindísimo escuchar esto. Y en base a esto veo muchas cosas, porque dice, ¿qué dice? Ahora pues, la fe viene por el... ¿Y qué? La fe viene, en la Reina Valera diría, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la Peshita dice, ahora pues la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. La fe viene por el Shema, la palabra de Dios. Pregunta, ok, ahora dice, ay, se me olvidó tu nombre, perdón. Marcela. Ahora dice Marcela, bueno, ok. No estoy diciendo que así sea, solo te tomo como ejemplo. Sí. Bueno, y el pastor dijo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios primero que todo? Y cualquiera haría esto, vean. Aquí está la palabra de Dios. Solo esto es la palabra de Dios. No. Aquí hay palabras hasta del diablo, hermano. De Pablo aconsejándole a alguien algo en sí mismo. Pablo a veces decía, no hablo por el Espíritu, hablo en mí mismo. Aquí hay algunas palabras de Dios, pero no se puede encerrar toda la palabra de Dios en este libro. La creación misma te habla, una mariposa te habla.
a través de esto Dios te habla, porque aquí está condensado sí el plan y propósito máximo de Dios. Entonces habría que ver qué es Shema, la palabra de Dios. Y entonces llega Marcela a la casa y pone el radio o el equipo, ¿no? ¿Ahora qué es? Equipo. Pone el parlante, el sí. Bluetooth ahí, Alexa, no sé qué. Yo no sé eso, no lo tengo, bueno. Y pone el Evangelio de Juan a todo volumen. Y los vecinos ya hartos de escuchar eso duro ahí. Y es que en la Biblia, y el pastor dijo que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, capítulo 1 de Juan, y empieza, y lo repite, lo repite. ¿Cuántos días va a tomar para que usted tome fe de estar escuchando ese capítulo de Juan o oyéndolo? ¿Vas a tener fe por eso? ¿Vas a tener emuná por eso? Hermanos, yo me recuerdo, creo que lo he contado, lo vuelvo a contar hoy. El día, no sé si lo conté la vez pasada, pero el día que estábamos con Leito, con Leo, y nos reuníamos en ese fervor al principio con guitarras a cantar y alabando a Dios, llorando, hincados, jovencitos, teníamos 19 años. Y estaba una muchacha de Estados Unidos ahí sentada y se nos quedaba viendo así como asustada, a ver esos muchachos llorando y gimiendo y una bomba de mocos y eso, ¿verdad? Hablando en lenguas, todo eso. Y ya estamos tomando cafecito y seguía con la cara atónita, ¿verdad? Y triste, porque decía, yo desde niño, mi papá es pastor, desde niño escucho la palabra de Dios, he leído la Biblia tapa a tapa no sé cuántas veces, toda la vida me crié en la iglesia y nunca he experimentado lo que ustedes hoy estaban experimentando. Ella había leído desde niña la Biblia y no tenía emuná, no tenía fe, no tenía experiencia a través de una revelación que produce una convicción para caminar en esa convicción. Y la había oído, pero nunca la había escuchado. Entonces usted está leyendo la Biblia, hoy usted me está escuchando y algo de lo que le dijo el pastor aquí te entró y te reveló ahí. Eso que entró a tu espíritu, eso usted escuchó la voz de Dios. La palabra de Dios, algo que se te mete, se llama rema, revelación. Usted está leyendo el Evangelio de Juan, lee 5 capítulos y solo uno te saltó, te entró, te hizo rema y usted sabe que Dios le habló. Ese pedacito fue la palabra de Dios que usted escuchó. Ese pedazo es lo que te produjo fe, porque se te hizo vida en ti, se hizo rema en ti. Ahora, cada día usted está comiendo rema. ¿Cómo va a tener su fe? Cada día usted tiene que tener porciones que te entran y te alimentan. Y usted escucha a Dios. ¿Cómo hace usted para vivir todo un día sin haber escuchado a Dios y su fe? Si viene por Shema. Y aquí tenemos que unir todo, hermanos, porque no hay Shema sin quietud. Escucha esto, hermanos. No hay fe sin quietud. La ansiedad es lo contrario a la fe. La ansiedad, la preocupación, es lo contrario a la emuná. La ansiedad no te deja Shema. Cuando usted está ansioso, usted puede Shema. No. Solo un corazón quieto. Por eso a veces Dios te ha pasado por cosas y te está dejando en un lugar a veces arrinconado, porque ahí te detienes y levantas tu mano y dices, me rindo. Amén. Y de repente viene la voz de Dios. Dios te dice, ahí te quería ver, ahí te puedo hablar. Y cuando usted oye esa voz, se levanta fe y usted se levanta y camina sabiendo que Dios es real y usted tiene emuná. Dios te habló a ti, ¿o no? Dios te habló, ¿o no, hermanos? Hoy Dios te está hablando ahora y está levantando tu emuná, tu fe. Bueno, pastor, ¿y por qué habla tanto de emuná y de fe? Porque en la Biblia dicen que el justo por la emuná vivirá. No por si el presidente dijo que va a haber buena economía, no si porque le dijeron al vecino esto, porque le caíste bien a la otra. Tu fe arregla todas las cosas, porque caminas en una sobrenaturalidad de algo que Dios puede hacer y no tú. Eso es emuná. Entonces hoy usted me está escuchando, vea su emuná, investíguela ahí, véase. Vea su emuná. ¿Usted está creyendo o no? ¿Tienes emuná? Ahorita hay un espíritu de emuná aquí, a todos se le está despertando un algo aquí. Shakemai, Randa Shata. Aleluya. Bendito Dios.
Podemos cerrar con un último versículo en Mateo 23 y voy a desglosar un poquito algo con lo de los fariseos y la ley, la emuná, la gracia, el shema. Vean que con esto cerramos. Porque ya están cansados, ¿verdad? No. No. Sacamos horas en tonteras, hermano. Para estar en la presencia de Dios, en la palabra hay que sacar, aprovechar. 23. Mateo 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, de las plantitas más pequeñas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la Torá: la justicia, la compasión y la fe y la emuná. Curioso, ¿verdad, hermanos? Que la emuná es ley también. Estas cosas debían de haber hecho sin dejar de hacer aquellas. También para el que dice que el diezmo no es para hoy. Debían de haber seguido diezmando sin dejar de hacer la justicia, la fe y lo demás. ¿Cuántos tienen emuná hoy? Levante su mano. Aunque sea un poquito. Mírela, investíguela, saquemos 30 segundos. Tengo una noticia. Todos tienen un grado de fe aquí y de emuná. Todos tienen un grado de fe. Vamos a desglosar solo, antes de orar, unos 4 o 5 niveles de fe. Está la fe que usted tiene, cualquiera que sea, para creer, que es lo que dice en Romanos. Dios se manifiesta aún por medio de la creación, de manera que el que ve la creación sabe que hay Dios. Ya es una conciencia de fe que hay en todos. Y el que no quiso creer, que se dice ser ateo, lo que tiene es un pleito con Dios que no sabe cómo resolver. Pero es imposible para el hombre, porque Dios nos hizo con ese campo de percepción de que Él es Dios. Esa es la fe, un tipo de fe. Fe que todos pueden tener, fe que Dios activa en el momento que creíste inicialmente. Luego está la fe que viene como emuná, que es la que ya produce convicción y es la que te preserva. Ahora tienes que tener emuná todos los días para caminar en el Señor. La fe que preserva, que todos los días tiene que estar usted recordando la palabra, masticando, rumiando, haciendo shema. Luego la fe para operar en el mundo espiritual. Todos tienen esa, hermanos. Oigan esto, porque todos llevamos a veces un punto de fe inicial, y la fe que opera en el mundo espiritual, la fe que te va a hacer vencer en cosas que están golpeando tu vida, que van a venir a querer derribar tu casa, tus finanzas. Usted puede tener fe para querer un día, para iniciar, fe para sostenerse y saber que ahí está Dios y usted camina con Él. Y la fe para manifestación. Siempre ponemos el ejemplo, la fe para cuando un demonio se le presentó a usted en la noche ahí en el cuarto. Lo pongo así para que sea muy claro el ejemplo. Pero ¿qué hace usted ahí entonces? Vea que usted con su fuerza usted no le va a ganar un demonio, te destruye, te mata si no tienes emuná. Pero ¿qué tipo de emuná? La emuná que necesita ejercicio, gimnasio, desarrollar para que tengas puntería. Al principio usted quiere echar fuera el demonio de alguien y usted a veces, hay gente que dura horas o puede pasar. De repente usted va sacando emuná y puntería y usted nada más hace así en algunas áreas también de su vida. Luego hay un don de fe también. ¿Quién sabía que había un don de fe? Es una fe extraordinaria y lo habla en Corintios. No todo el mundo tiene ese don de fe. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga don de fe?
Dios, que así sea, pero me quedo muy corto, porque yo he visto gente. Yo sé cuando hay un don de fe, cuando viene un torbellino y se paran y dicen se devuelve. Yo sé de personas que tendría que yo ir y ponerme a sus pies para aprender, que van a un lugar y va a llover y había una cruzada y dicen, no, mañana la vamos a hacer a las 3, no va a llover. Puede activarse ese don de fe, de repente ha fluido por ahí, sí, pero es un don. Todos pueden tenerlo. Vean la pregunta, todos pueden tenerlo. Y aquí, bueno, algunos dicen no, algunos dicen sí, y a algunos en su interior se les despertó un deseo diciendo, yo quiero tenerlo. ¿Quién pensó así? Yo. Bueno, ese es el paso 1 para llegar a ese lugar, y sí se puede, porque los dones se desarrollan. Recuerden que dice, procuren los mejores dones, sobre todo que profeticen. Entonces se puede procurar y alimentar ese don de fe, que es lo que vamos a cerrar orando hoy. Shey, ¿por qué quiere orar usted hoy? Pónganse en pie, hermanos. Yo estoy viendo fe, yo siento una fe condensada aquí, una emuná. Hoy vamos a obtener por emuná. Hoy se van a romper cosas aquí, van a quedar aquí. Hoy usted mismo lo va a aplicar porque es tuyo. Dios te lo ha dado como un sistema de operación espiritual. Nada se saca una palabra para que se lleve una información en su cerebro ahí. Tiene que ser rema, tiene que ser revelación, y vamos a caminar en eso. Ahora mismo y en estos días, cuando llegue a su casa, ¿cuánto se atreve? Para tener fe hay que estar un poco atrevido, ustedes saben también, hay que atreverse a cosas. A veces te ponen a orar por alguien que usted mismo dice, ¿cómo se va a levantar esta persona en la cama? Tiene que decir, pero voy a ir, voy a orar. Usted ve cómo hace, y usted ve que se levanta. Hoy usted va a hacer lo mismo. Vamos. La mujer que tenía flujo de sangre tenía una emuná fuerte y se extendió y tocó el borde del manto.